Adelante, Pedro. Bueno, es una alegría volver a estar con ustedes porque en este mes, el mes que pasó, no nos hemos visto, salvo el primer martes, creo, que estuvimos conversando. Y les comento, en realidad viajé porque teníamos un viaje preparado para todo Marruecos, con un grupo de compañeros judíos que hacemos generalmente estos viajes relacionándolo con las sinagogas, templos, etcétera, etcétera. Y lo que ocurrió fue primero el terremoto. Y en segundo lugar, lo que ya conocemos y que hoy vamos a recordar, y cuando estábamos con mi esposa Nora accediendo a la escalinata del avión, recibimos el mensaje de que se había suspendido porque el Consejo de Seguridad de Israel recomendaba que todos los judíos que estaban afuera volvieran, pero que no tuviéramos contacto con los sitios que estaban señalando, especialmente Egipto, Marruecos, etcétera, etcétera. Así que estábamos adentro del avión. Así que hicimos el viaje y después tratamos de acomodar nuestra situación para, bueno, no teníamos posibilidad de cambiar nada ya, así que estuvimos utilizando el tiempo, pero no voy a comentar de esto, sino simplemente decirles que seguramente están informados, pero alguien que dentro del grupo también nos guía con respecto a informaciones que tenemos de Yad Vashem y de otros sitios, Mario Sinai, en esa experiencia que se está viviendo, un misil cayó en el edificio donde está su departamento, destruyéndolo en gran parte, aunque gracias a Dios su esposa, que estaba abajo, pudo salvar su vida. Y entonces un montón de situaciones de conocidos que ustedes ya conocen porque tienen toda la información. Ese fue el motivo por el cual ayer recién regresamos de ese viaje, ¿no? Con todas las situaciones, conociendo en Tánger, Marruecos, Marrakech, Casablanca, bueno, todos estos sitios en los cuales sabemos lo que está pasando. No voy a comentar nada de arqueología, pero en este tiempo estaba pensando o recordando algo que alguna vez comenté con otros grupos, con otros hermanos, y que seguramente ustedes lo conocen porque está tanto en Pirkei Avot como en el Sidur, esas cuatro situaciones de esponja, ¿no?, que mencionábamos, para poder relacionarla. Y yo quería comentarles algo, que también seguramente lo saben, es que en África había notado esta relación, existen grandes mariposas increíbles, hermosas, de variados colores, que luchan, y así uno lo puede evidenciar cuando lo percibe en el capullo, pujan y se mueven de una manera convulsiva para despojarse de la envoltura del capullo. Es decir, es la fuerza que tienen que hacer para salir como crisálida, y cuando lo logran, vuelan desplegando sus enormes alas y mostrando a todo el mundo maravillosos colores. Es increíble lo que uno puede percibir con ella cuando algunos videos los muestran, grandes mariposas.
y uno las nota moviéndose ese capullo intensamente, y cuando lo logra romper, salen, cuando despliegan sus alas, tienen hermosos colores. Un viajero, de los que hay tantos, y de mucho tiempo, la estuvo observando cuidadosamente en este proceso, y viéndolas cómo convulsionaban para salir de esa crisálida, se sintió impulsado a ayudarlas. Así que cuando vio uno de esos capullos moviéndose con su cuchillo, trató de cortar, y cortó las hebras de ese capullo para facilitar el vuelo de esa crisálida. Lo logró. Esa crisálida salió y de pronto quedó anonadado y muy compungido, porque esa crisálida, al desplegar sus alas, eran incoloras. Lastimosamente, dice él, incoloras. Lo que le daba la hermosura de los colores era precisamente el esfuerzo que ella tenía que realizar para poder salir de ese capullo. Así que mientras pensaba en esto, me acordaba de los sabios de bendita memoria, que decían: entre aquellos que se sientan ante los eruditos de la palabra de Dios, hay 4 tipos de actitudes. Está el llamado esponja, que es aquel que absorbe todo lo que se le dice, lo importante y lo trivial, el punto principal de lo que escucha, al igual que alguna ilustración. Entiende que la conclusión es más valiosa juntamente con una broma inicial, es decir, absorbe todo. El segundo modelo que plantean ellos es el llamado embudo. Es lo que aquel que oye, que le entra por un oído y le sale por el otro, sin que nada quede retenido en su mente. Hay un tercer tipo, a los cuales ellos denominan colador, que cuando se vierte el vino en un colador, el líquido puro pasa a través de este, pero la borra queda. Esta persona o este estudiante posee la capacidad de recordar solo las partes menos importantes de una exposición, ya sea a lo mejor una historia graciosa, que solemos decir los que exponemos, como cuántas veces tosió, o se movió, o se tocó la cara o una oreja. Es decir, guarda o recuerda unos pocos hechos tal vez desconectados. Se convierte, dicen algunos, en una proverbial colección ambulante de información no necesaria o tal vez inútil. Por último, está el que se parece a un tamiz. Este elemento, al echarle la harina, permite que el material inservible pase y quede retenido el germen del trigo, la mejor parte de la harina. Al igual que el tamiz, este oyente tiene el bendito talento de olvidar lo no esencial y retener solo el núcleo de lo que ha escuchado de la exposición, las partes más significativas del tema. Pero ahora quería que pensemos considerándolo entre ellos, entre cada uno de ellos. El tipo, dice algunos de los de bendita memoria, el tipo colador es peor que el embudo, pues su mente retiene a veces precisamente lo que no debería. Este puede llegar a ser a veces mucho más irritante y frustrante que la mente embudo, pues este no recuerda absolutamente nada.
Algunos, dicen los sabios de bendita memoria, poseen una perspectiva apropiada, valores que retienen lo importante y desechan aquello que no lo es, separando lo precioso de lo que suele ser desechable o escoria. Tienen siempre presente que solo la Torá, la palabra de Dios, es un estudio que proviene de una fuente superior al hombre, de Hashem. Ética y profundo respeto por lo que transmite la palabra de Dios. Y es interesante que cambio del plural al singular, porque a veces hablamos de los mandamientos, que son muchos, y los puedo resumir en el singular, que es la palabra de Dios, que precisamente contiene ese plural. Sin embargo, otros pueden llegar a filtrar, a polarizar, como opera el colador, pasando por alto lo importante en aras de lo trivial. El Midrash Shamuel observa que esta Mishnah no habla de estudiantes o discípulos, sino de todos aquellos que se sientan ante los eruditos de la palabra de Dios, pues esta es la única manera en que un alumno puede conocer acerca de Dios, sentándose y perseverando en su lectura. Otros actúan como un embudo respecto de lo que recibieron, sin importar cuántas cosas sanas y valiosas pudieron escuchar o recibir, porque estos no retienen nada. Así como la esponja retiene, recrea, repite las cosas porque son antiguas, lo que fue bueno tal vez para el abuelo o para un padre o para mí, de la misma manera el embudo rechaza las cosas porque están pasadas de moda, ya que debe ser moderno y estar al día en todo, a cualquier precio, sin importar cuán superficial o hueco pueda ser lo moderno. Luego encontramos a las personas coladores, los que adoptan solo las cosas triviales. Afortunadamente, dicen los sabios de bendita memoria, quedan las personas tamiz, capaces de tamizar el pasado y el presente. Pueden tamizar tanto los avances de la vida moderna como tamizar aquellas cosas del pasado que se pueden dejar. Nuevamente, el Midrash Samuel señala también que nuestra Midrash, esta que estamos comentando, simplemente consigna estas 4 metáforas, pero no juzga explícitamente cuáles son correctas y cuáles no lo son. Por tal motivo, conviene considerar que las 4 variedades también tienen algún valor. La esponja, obviamente, es valiosa. Es una historia que se extiende por milenios. Esta variedad es como una cisterna calafateada que no pierde ni una gota, y estoy citando a Bot 2:11. Un punto tal vez hasta ahora olvidado puede de repente ser significativo para clarificar alguna parte de nuestra vivencia. Aun cuando hubiere almacenado todo tipo de material trivial, esa mente también contiene conocimientos valiosos. El embudo, si bien ya comentamos lo que dije, el embudo también es útil. Un embudo es ancho en una parte superior y angosto en su parte inferior. Así ayuda a pasar los líquidos de un recipiente grande al más pequeño. Dicen los sabios de bendita memoria nuevamente, hay quienes pueden hacer pasar como un embudo la sabiduría pretérita y presente de la palabra de Dios, haciéndola comprensible y atractiva para las demás personas. La esponja absorbe y retiene, pero no transmite a los demás los frutos de su conocimiento, estudios y puntos de vista. Por tal motivo, también un embudo es necesario. De manera similar, el colador, que retiene el sedimento y la borra y deja pasar el vino, puede simbolizar que el divulgador, el que presenta por medio de la palabra escrita u oral, le brinda a su semejante el vino puro del conocimiento.
hace algo más que el embudo. Retiene, excluye aquellos elementos que pueden impresionar desfavorablemente al Mira la lector tipa, de hoy por ser borra y se está elimina. flaca, ¿o no? En general, el colador se asemeja a quien puede seleccionar y arreglar con cuidado lo que quiere transmitir. El lector y el escucha de nuestro tiempo sabemos que tiene poca capacidad de atención y solo puede leer a veces resúmenes o atender por poco tiempo. Por lo tanto, tenemos necesidad de seleccionar la esencia de lo que queremos brindar, los elementos básicos de nuestra fe, y presentarlos de una manera atractiva, altamente atractiva, a aquellos que desean acercarse a la presencia divina. Y en cuanto al tamiz, podemos decir que es quien elige el núcleo mismo del trigo, la esencia, lo vital, en cuanto a nuestra fe, presentar aquellas verdades contenidas en la palabra de Dios que nos conducen a una vida de observancia y santidad. Miren, la presente Mishnah que comenté brevemente no toma en consideración el tiempo en que uno recordará lo aprendido, sino qué elementos dentro de la información que se le brinda serán absorbidos por la persona. ¿Qué es lo que va a retener? Por eso, en estos días que estuve yendo y viniendo, pensaba en esto, en el esfuerzo a veces que parecemos ser esponjas, que retenemos todo. Y a veces decimos, pero retenemos todo y no damos nada. A veces surgen nuevamente aquellos que hemos aprendido. El embudo, que parece ancho y pasa a líquidos, pero de pronto también es la capacidad de poder adecuar para otros lo que queremos hacerles conocer de la palabra de Dios. El colador, sí, que retiene cosas, la borra, pero que también brinda el vino fresco y sabroso, eso que deleita de la palabra de Dios. Y el tamiz, que deja pasar las cosas que hay que dejar pasar, pero retiene la esencia de la palabra de Dios. En este tiempo, con todas las cosas que vivimos, ese esfuerzo lo tenemos que vivir. Hagámoslo, luchemos en este esfuerzo de ser esponja, colador, embudo y tamiz. Y también con otras personas que están recibiendo la palabra de Dios. No hagamos como aquel que le cortó el capullo y que después se asombró al ver alas insípidas, incoloras, sin brillo. Ayudémosle a que con ese esfuerzo conozcan la palabra de Dios, que puedan encontrarse con ella, que la escudriñen, que la arañen, que la rasguen para incorporarla a su vida espiritual. Eso es lo que da los colores a nuestra vida. Por eso creo que abramos nuestras alas de este esfuerzo de conocer a Dios cada día más, para que otros puedan ver el brillo del Espíritu de Dios en nuestra vida. Muchas gracias, Pedro. No sé si me oyen bien, acá me dice que mi conexión a internet es inestable. ¿Sí me oyen? Ok. Bueno, muchas gracias, Pedro. Vos sabés que antes de la reunión de hoy estuvimos pensando qué traerías
¿Y cómo hacer para que la exposición tuya dábamos por descontado tu capacidad, pero nos ayudase a centrarnos espiritualmente en este momento tan difícil que estamos viviendo los amigos de Israel, los hermanos de Israel? Israel en el sentido en que nos ha enseñado Joel, es judíos y los cristianos que se sienten parte de Israel, cualquiera que recorra uno de los dos caminos. E incluso pensamos, bueno, pero decimos una plegaria antes. Finalmente decidimos confiar en vos, por suerte, porque tus palabras no solamente apelan a la tradición judía, sino que también al corazón y a la sensatez de cada uno de nosotros. Así que yo propongo que quien quiera decir algo ahora, quien quiera comentar algo, opinar, lo haga, que tengamos una conversación sobre lo que ha expuesto Pedro. Y luego para el cierre, diremos una breve oración con relación a lo que sucedió el 7 de octubre y a sus secuelas. No sé si empezar yo, pero me pareció, en lo que dijiste, de golpe recordé el Seder de Pesaj, donde una parte de la celebración del Seder de Pesaj habla de los 4 niños que preguntan de 4 maneras. ¿Lo tuviste en cuenta eso? Sí, también. Conoces esa liturgia, ¿no? Es el desarrollo del Seder y las preguntas a los 4 chicos. Porque el interés por educar la curiosidad de los niños y educar la curiosidad en general, incluso del niño que cada uno de nosotros puede seguir siendo incluso en la edad madura, es un interés central de la práctica judía, de la tradición judía. Aprender a preguntar, aprender a buscar. Y a mí yo te agradezco que hayas ido a las fuentes judaicas para buscar algo para compartir entre todos. Que ha sido muy claro. Y prefiero ceder por ahora la palabra a otra persona. Pimpa, ¿puedo pedirte que nos des una palabra tuya con relación a lo que expuso Pedro, si puede ser, o lo que gustes libremente? No, no te oímos, está muteado. Gracias. La verdad que yo también estaba pensando con Pedro, como Pedro decía, cómo se toca, cómo se habla, cómo se sigue compartiendo con todo lo que uno está viviendo. Incluso, no sé, hoy es un día como especial para mí porque hasta físicamente yo no me he sentido tan bien. No sé si porque todo incide en uno y es como demasiado, o yo lo siento demasiado desde la edad que tengo yo. Y es que la verdad que a veces uno no quiere hablar o no quiere decir algo de miedo de herir o atropellar sentimientos cuando uno no tiene esa intención, ¿no?
Entonces me parecía que esta visión que daba Pedro, que no sé por qué razón, pero no sé por qué razón se me presentaba la parábola del sembrador, de las distintas tierras. No, no podría explicar por qué cuando él hablaba de las distintas clases de esponja y embudo etcétera, no sé por qué a mí me vino a la mente la parábola del sembrador, no sé por qué. Pero solamente eso quería decirle. Es como que uno no supiera qué tierra, no supiera si puede cernir o no con un cernidor, no supiera si le es conveniente dosificar de manera que entre y salga como un embudo, pero lo que uno desea es de toda forma, por lo menos lo que yo personalmente deseo, eh, transmitir o luchar por o caminar en lo que uno piensa que es el amor de Dios. Porque es como que a mí personalmente siento como que fuera una cosa tan difícil amar en este momento. Que nos amemos los unos a los otros, tan difícil, tan, a veces te diría, y de eso me culpo, a veces tan desesperanzadamente. Nada más. Muchas gracias, Pinto. Y sí, son tiempos, ah, creo que fue ayer, no, bueno, no me acuerdo si ayer o hoy que hablábamos con Raúl y con Joel y con Ángel y con Guillo sobre estos días que estamos viviendo, que son tiempos muy oscuros. En Israel la guerra, pero además la amenaza de la guerra mundial, que realmente parecería que se está preparando. Y acá en Argentina, y esto no es un tema de si votás a un partido o al otro, estamos mal y se vienen tiempos difíciles. Entonces uno para donde mire, en estos tiempos difíciles, se vuelve más difícil sostener la esperanza. Es lógico. Pero a veces en eso la fe ayuda. Yo creo que no es por casualidad que el himno de Israel se llama Hatikvah, la esperanza. No es casualidad. No quiero hablar mucho de Israel, como dijiste vos, Pimpa, porque uno a veces se cuestiona si tiene que hablar o no hablar, ¿no? Y hay tanta guerra mediática y tanta información que va y viene que no dan ganas de echar más leña a ese fuego. Pero por otra parte somos seres humanos y necesitamos compartir. Hay una frase, una palabra muy, muy cortita en hebreo, en yiddish, que no sé si alguien la conoce, la voy a decir. Ois reden sich. ¿Alguien la conoce? Ois reden sich. Les explico. Es una palabra que quiere decir reunirse con alguien y hablar hasta vaciar el corazón de todo lo que a uno le pasa, lo que uno piensa, de lo que le pasa a otros, de lo que uno siente, y escucharlo al otro, hacer lo mismo, hasta que los dos nos podemos despedir en paz, porque hemos hecho un Ois reden sich con el otro, que nos escuchó, no es solamente que prestó la oreja, que realmente se hizo eco
el sentimiento de esas palabras. Todo eso quiere decir hoy se bendice. Y son tiempos donde uno necesita eso también, ¿no? Raúl, disculpen que los elija y los convoque a hablar, porque por ahí uno quiere quedarse callado y si no quiere hablar, me lo dice y está todo bien. Pero vos dijiste algo a mí me impactó en la conversación grupal que tuvimos al organizar la reunión de hoy, sobre tu idea de qué son estos tiempos, o tu fe, tu creencia, qué son. ¿Querés compartir algo de eso? Hace mucho tiempo me enseñaron algo que creo fervientemente, de que la luz viene de la profunda oscuridad. Y el mundo cada vez está más oscuro, y más oscuro, y más oscuro. Y no me refiero únicamente al 7 de octubre o lo que hoy está pasando acá en Israel. Ya está pasando hace un tiempo más prolongado en Rusia y Ucrania. Estoy hablando con mis amigos y clientes que tuve de Argentina que no la están pasando bien, que les cuesta económicamente llegar a fin de mes, que están con incertidumbre frente al futuro de Argentina, que es lo que viene, que no entienden, bueno, no quiero entrar en temas políticos, no entienden ciertas cosas, pero este, eh, por eso te digo, yo creo que estamos viviendo momentos de oscuridad, espero que sean los últimos, y espero que la luz venga pronto. Y cuando hablo de luz, yo no ando con chiquitas, yo estoy esperando la redención hace mucho. Y la redención es ese mundo a donde no vamos a tener que discutir cosas, ¿no? Vamos a vivir en plenitud, en paz, no sé cuánto tiempo, pero bueno, estamos viviendo esos momentos de oscuridad, no solo acá en Israel, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Para la comunidad judía, estamos hablando hoy con gente, y bueno, nos damos cuenta de que a pesar de que está viviendo esta situación acá en Israel, uno se siente más seguro como judío en Israel que en otra parte del mundo. Hayan matado a un tipo hoy en Estados Unidos por participar en una marcha pro Israel. Bueno, Argentina tuvo sus dos acontecimientos grandes. Muchos chicos. Y acá te sentí, qué sé yo, bueno, está viviendo una guerra, por supuesto. Pero los que estamos adentro del país, la guerra aparentemente está en la frontera. Y por supuesto, todos los días entran andanadas de cohetes, pero otra discusión que tengo con mis amigos israelíes, que dicen, mirá esto, qué cosa grandiosa que hemos hecho, y yo digo que hemos hecho nosotros, que lo ha hecho el Señor. Esto no puede ser. Entran cientos de cohetes todos los días, destruyen casas, edificios, y bueno, están preparados con refugio, no refugio. Los muertos, los 1.400 muertos, fueron los del primer día, y ahora, después de los primeros días, los soldados que están en el frente. Pero acá adentro entran cohetes, pero la gente, no sé qué pasa, pero no escucho víctimas, gracias a Dios. Hay fuertes daños materiales, casas destruidas, templos destruidos, pero gracias a Dios. Entonces, bueno, yo vivo con la esperanza esa que vos decías de la Tikva, Marcelo, de que esto se termine pronto. Esta es mi oración
nueva de todos los días. Que no se termine pronto solo esto, sino todos los conflictos y que esta oscuridad se convierta en la gran luz que todos esperamos, ¿no? Agradezcamos a Dios lo que pertenecemos a este grupo, que creemos en Él, porque fe y esa esperanza nos da toda la fuerza que necesitamos para transitar estas penumbras, ¿no? Gracias, Raúl. Y lo que dijiste me hizo acordar de un rezo. Resulta que un cura amigo le propuso a un grupo de niños que escriban en un papel rezos. ¿Qué pedirían? ¿Qué pidan? Y uno de los papelitos decía: Dios, dame Dios. Marcelo, Sí, Pedro. me paré porque fui a buscar mi Biblia. Avanti. Hay una canción, un salmo, 133. frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Yo siempre uso la frase que la he hecho mía cuando Bonhoeffer dice: yo amo a este pueblo. El pastor alemán, que siempre digo, no es un perro, sino es un ser humano. Que murió en la Shoah. Exactamente. Y dice: pacientemente esperé a Dios, y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. No voy a leer todo el Salmo porque es el Salmo 40, pero al final dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Dios sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. Y la frase termina así: no te tardes, que en realidad es apresúrate. Y yo creo en esto. Creo que, como decía Raúl, habrá misiles, gritos, dolores, pero Dios puso en nuestra boca y en el pueblo de Israel y en nosotros los que creemos y en los cristianos que compartimos esto, un cántico nuevo de alabanza a Dios. Muy bien. Gracias. Yo quería también, ya que estás sobre el tema hablaste de la copa, ¿no? De las copas. Pero no, Copa pesa. no, sí, no, yo lo que quiero recordar es que el Papa Francisco ya está hablando de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Hace 2, 3 años. Mucho que está ¿no? hablando. Él ya habla de eso, de que ya estamos Estamos en eso. bien. Es terrible, no sabemos cómo viene, pero parece que ya ella veía estos acontecimientos y lo que yo pregunto es de que nosotros tenemos alguna responsabilidad en estos acontecimientos en el mundo. Tenemos que elegir de qué lado estamos, o porque también nos enseñan los apóstoles de que el peor ser humano no de los 4 esos, sino que es el indiferente, el que no, el tibio, perdón, el tibio. Viviana quiere hablar.
¿Así es, Pedro? ¿Padre Pedro? Sí, Padre Pedro. Eh, y no tenemos que ser tibios justamente en épocas como esta. Este, bueno, cada uno elegirá cómo actuar, pero lo pongo acá como, como una posibilidad que hay que tener, ¿no? Como decía Sartre, estamos condenados a elegir, ¿no? No tenemos, y bueno, eh, creo que son épocas de grandes decisiones para todos y que Dios nos ayude a ayudarlo. Viviana quería hablar, Marcelo. Sí, por favor, Viviana. Sí, yo lo que le quería comentar, que si bien no lo escuché completamente a Pedro porque entré tarde, eh, su mensaje me ha me ha inspirado mucho a continuar con la idea de eh, dar a los demás esperanza y compartir la fe y la esperanza, ¿no? Ya sea que lo hagamos como esa esponja, o ya sea que hagamos como ese embudo, ya sea como el tamiz, lo que nos surja en ese momento, pero que estamos llamados a brindar al mundo fe y esperanza. Y cuando hablo del mundo, puede ir desde lo que decía Marcelo, ese desahogarse completamente con otra persona, desahogar el corazón y escuchar al otro el desahogo de su corazón, porque eso nos va ayudando a darnos esperanza los unos a los otros. Creo que cuando uno vislumbra esta oscuridad que se viene y que se está viviendo en tantas partes, lo único que nos puede mantener es eso, pensar que nosotros dar esperanza, y cuando uno da esperanza y transmite cuestiones de la fe, también crece eso dentro nuestro. Va creciendo, es como un boomerang, digamos. Y me parece que es una de las cosas que podemos mantener. Y me encantó lo del Salmo 40 que han leído recién. Realmente es para orarlo en estos tiempos. Bien. Gracias, Viviana. Es una buena idea la de orar ese salmo, si quieren, al cierre. ¿Mm? Sergio está pidiendo la palabra. Adelante, Sergio. ¿Ahí me escuchan? Ahora Sí, sí. sí, sí. Buenas noches. Bueno, buenas noches, casi acá. Yo entré un poquito tarde, algo escuché, me tengo que imaginar parte de lo que se habló, pero más o menos eh, entendí. Pero sobre todo quería aportar alguna idea sobre esto último que se había hablado, varias cosas, digamos. En cuanto a la tibieza, Jesús mismo ha sido el que ha dicho, no ha sido un apóstol. El apóstol lo escribió, pero Jesús dijo que a los tibios los vomitará de su boca, ¿no? Así que fue el mismo Jesús el que dijo eso. Luego, hermoso el Salmo 40, mm, realmente solo una persona inspirada en Dios puede escribir esa belleza. Y me he quedado con el comentario sobre que me parece que es importante, que es el amor, ¿no? Qué momento difícil para amar este. Porque si bien es cierto que el Papa Francisco, tal vez con alguna información, ya hace 3 años anunciaba que ya estábamos en la Tercera Guerra Mundial, decía él, no que se venía, decía que ya estábamos. Yo digo, vuelvo a Jesús, ¿no? Que nos decía, oremos por nuestros enemigos, por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque él decía que orar por nuestros amigos es fácil, porque, bueno, los queremos, nos sentimos bien, compartimos,
está todo bien, como decimos, ¿no? Ahora, con nuestros enemigos está todo mal. Y creo que en este momento parte de lo que se está hablando es amigos, enemigos. Entonces, ¿por qué Jesús decía que había que orar por nuestros enemigos? Porque es lo difícil, es lo difícil, es lo que realmente le gusta a su papá, a nuestro Dios, es que tengamos un corazón tan limpio y bueno que podamos realmente orar por el error de nuestro enemigo, ¿verdad? Además que quién sabe si atrás de esa oración no le tocamos el corazón, ¿no? Alguna almita por ahí reflexionará o le llegará una bendición si oramos por ellos, ¿no? Yo creo en eso realmente. Entonces, en virtud de dos guerras muy visibles en este momento, la de Ucrania y la de Israel, donde se está hablando de una confrontación a nivel mundial, eh, yo quería aportar nada más esta idea, ¿no? De orar por nuestros enemigos, de orar porque ellos también salgan del odio, salgan del rencor, salgan de la incomprensión, de la intolerancia, de esto de querer tener la razón, porque sí, porque es mi razón y no la tuya, entonces ya vamos y estamos confrontando, ¿no? Entonces, nosotros, que somos personas que al menos tenemos una inquietud por las cosas de Dios, porque esto es verdad, por algo estamos acá, eh, yo dejaría esta idea, ¿no? Oremos por nuestros enemigos, sobre todo. Oremos por nosotros, por nuestra protección, por, como decía el Salmo, para que estemos siempre, siempre bendecidos por Dios y en sus caminos, pero oremos también por los que no están en el camino de Dios, porque a eso nos llama, eh, al menos hasta donde yo conozco, nuestro Señor nos llama a eso también, a que podamos hacer oración por aquellos que no están con nosotros, que no, lo que Él dice nuestros enemigos, ¿no? Entonces, bueno, quería dejar esa idea nada más, que no perdamos el amor, que no se enfríe nuestro corazón, ¿no? Que no caigamos en la indiferencia, que no caigamos en, bueno, está todo terminado, está, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo no puedo detener una guerra, yo no puedo detener una guerra, yo no puedo ir a pararme en el medio de dos naciones, de tres, cuatro, cinco naciones, a decir que, pero sí puedo orar por la paz, orar por la paz y con quien me cruce, hacer de esponja o de todo esto que se ha expuesto y tratar de hacer entender que hay una cuestión, como decía nuestro amigo, referente al himno de Israel, ¿no? O sea que es la esperanza, la esperanza de que todo esté bien, de que estemos bien. Entonces, yo creo que como personas que llevamos a Dios, al menos intentamos transmitirla, no caigamos en la desesperanza, porque si nosotros como hombres de Dios, digamos, estamos con esa carga y decimos que no, que que qué vamos a hacer, no, tenemos que ser nosotros luz, nosotros tenemos que dar la esperanza, nosotros tenemos que decir que todo está bajo lo que Dios ha permitido, ¿no? Entonces, nos toca orar, nos toca bendecir, nos toca decirle esto a la gente y me parecía que era una ocasión para no perder este amor, ¿no? El amor, seguir bendiciendo, seguir orando, no caigamos en la desesperación, ni en la desesperanza, ni en nada que pueda
transmitir en nosotros cómo podemos ser hombres desesperanzados y mujeres desesperanzadas si creemos en Dios. Eso no puede ser, porque eso también es tibieza. Ojo, yo soy muchas veces tibio, porque estoy que mira que esto, que mira que lo otro, porque nos quejamos, porque somos quejosos. Pero sí es cierto que estamos ante una situación difícil. Entonces, creo yo que con más razón tenemos que eh, sobreponernos y poner más amor todavía. A nuestro enemigo sí, a nuestro enemigo oremos por ellos, a nuestros amigos también para que sean protegidos, para que estemos, no caigamos en un gran problema mundial, también podemos orar por todo lo que queramos nosotros. Solamente, bueno, quería transmitir esa idea de que no nos enfriemos, no perdamos el amor, no caigamos en el odio, no caigamos en la desesperanza. Bueno, eso quería compartirles nada más. Bien. Teresita y Silvia pidieron la palabra. Teresita. Bueno, ¿me escuchan bien? Coincido mucho con lo de Sergio, por eso pedí la palabra, porque yo estaba sintiendo en estos momentos el pecado de omisión. ¿Y cuál sería mi pecado de omisión? Pensé. En estos momentos sería, si no me pongo las alas que Pedro dijo, de la mariposa que sale con la fe y la fuerza y transmite esa esperanza, pienso que sería un pecado mío muy grande de omisión. Pienso que tenemos que tener esa fuerza que Dios nos ha dado a nacer del capullo de nuestra madre y que con esa fuerza tenemos en este momento tan duro transmitirlo, sea como decía por el grupo de jugador viejos, Esponja, el grupo de pero viejos, que hay entre que buscar la Pedrito. manera, y la manera mejor, por supuesto, para mí es la oración y la conversación con las otras personas. Nada más, gracias. Gracias, Teresita. Silvia. Bueno, como Teresita coincido mucho con lo que decía Sergio y pienso siempre que estamos en un tiempo donde es difícil el amor para muchos y eso nos lleva a la falta de misericordia, porque aquel que no tiene amor no tiene misericordia para con el otro tampoco. Entonces, estamos en tiempos difíciles y, como dice Teresita, no hacer nada es pecar de omisión. ¿Y qué podemos hacer? Mostrar de la luz que tengamos, que Dios nos dio. A mí me pasó hace alrededor de unos 15, 20 días, un día domingo, cerca del mediodía, fui a un supermercado grande acá en Santa Fe. Y yo iba nada más que a buscar una bolsita de comida para la gata, que se me había terminado. Y pude ver personas que en su desesperación llevaban hasta 2 carritos cargando todo lo que encontraban a su paso. Y no lo vi en una o 2 personas, lo vi en muchos. Era en el momento que no se sabía qué iba a pasar, que a lo mejor el lunes siguiente o la semana siguiente iba a aumentar todo el doble, nadie sabía. Yo busqué la comida para la gata y salí caminando de ahí, salí un poco espantada de ver eso, porque estamos tan desesperados que nos interesa comer nada más, que nos interesa nada más que lo material. Y caminaba de vuelta a mi casa y decía, ay, gracias Señor, porque nos mostrás que no es solo eso lo importante, sino nos das la oportunidad de ver la parte espiritual, de agradecer que te tenemos, de agradecer la esperanza que generas en nosotros, de agradecer el decir, bueno, voy caminando, no me desespero porque sé que mañana voy a comer. Entonces, Él nos dijo que es un día a la vez. No tenemos que acumular, y más acumular cosas que no son duraderas. Entonces ahí está
el testimonio que podemos dar nosotros también. Hay cosas que no son duraderas, como lo espiritual, la esperanza, el amor, la comprensión del otro, que eso sí tiene valor. El poder abrazar al otro en el momento en que el otro lo necesita. Yo trabajo en, si es que lo podemos decir, un trabajo en un ministerio de una iglesia cristiana donde estoy haciendo algo de consejería. Y como nos decía Pedro, o no me acuerdo quién dijo algo así de vaciar el corazón, muchas veces esa consejería se hace larga porque la persona tiene una avidez por contar, por descargar todo lo que le está pasando. Pero me doy cuenta que no solamente descarga el otro, sino también me es útil a mí también, porque yo también puedo aportar diciendo desde mi posición lo que a mí me pasa para que el otro pueda ver que su problema tampoco es tan grande. Y qué bueno es poder hacerlo entre hermanos. Pero la cuestión del amor tiene que ser prioritaria para nosotros. O sea, tenemos que agradecerle a Dios el amor que nos tiene y tratar de reflejarlo dentro de la comunidad. Eso es lo que me parece. Y sí, son muchos los que nos dicen que estamos en los últimos tiempos. Estamos en un momento clave. Oremos por eso y oremos por todo. Por los que pudimos ver al Señor y por aquellos que todavía tienen un velo y no lo pueden ver, para que ellos también puedan ser salvos. Gracias. Gracias, Silvia. Sí, Pedro, por favor. ¿Se me oye? Bueno, me pareció muy interesante todo lo compartido y doy gracias a Dios porque estamos siguiendo la misma línea en todos estos martes últimos que hemos compartido, ¿no? Antes de dar mi apreciación, quería aclarar bien, no por decular hormigas, sino para que nos quede la idea clara. El texto que habló Joel es de Apocalipsis 16. Puede ser que ahí el tema apóstol, Apocalipsis se mezcló. Entonces a lo mejor por eso dijo de los apóstoles. Y también hacía referencia el otro hermano, que bueno, no anoté acá, de que lo dijo el Señor. En realidad sí, lo dice ya el Cordero que abre los sellos de las 7 iglesias. La iglesia esta que le habla es la iglesia de la Odisea, ¿no? Entonces, para el que quiera anotar bien el texto, estaría en Apocalipsis 3:16, para que se entienda el sentido que él está hablando con cada comunidad, cómo ha respondido a la palabra, a la redención, a la evangelización, ¿no? Entonces, bueno, eso quería dejar clarito por un lado, para ilustrar un poco, ¿no? Después, es una pregunta continua, tal vez por los años que tengo, 58, que continuamente en mi corazón, esto más voy a hacer referencia a lo bello que expresó Pimpa, ¿no? Y es ver en el mundo en qué están mis hermanos, en qué está mi gente, ¿no? ¿Cómo les puedo transmitir el Dios que yo vivo? ¿Cómo puedo expresar el camino de fe que he hecho dentro? Si les pusiera un nombre a este grupo, los llamaría los buscadores de Dios. Cada uno en su caminito, cada uno en su historia, cada uno con su genealogía y su historia arrastrada también, y cada uno con su futuro en la providencia divina. Y me llama la atención porque a veces tengo tanta cantidad de amigos que puedo ir viendo y me doy cuenta de esto, que en las personas, incluso en los hijos de una sola familia, hay como diferencias. Hay unos que son más espirituales que otros, hay unos que tienen más predisposición a lo sobrenatural que otros. Prendemos una vela, a veces un chiquito de la misma familia de 3 años se arrodilla y reza.
viene el otro de 5 y la apaga, está jugando. Entonces yo empiezo a ver que en la gente grande también se da la misma reacción. Entonces, en mi diálogo con el Padre Dios, he a veces tenido, cuando era más joven, tenía lucha en el diálogo con él y le decía, ¿por qué a mí me mostras los secretos del reino? ¿Y por qué no se lo mostras a mis hermanos que también lo necesitan? Yo quiero que mis padres entiendan la gracia que es vivir en vos. Y lo misterio de la misericordia y la providencia era que a mí, él me quería elegir para mostrarme los secretos del reino, ¿no? Entonces, siguiendo la línea un poco, creo que Silvia hablaba de la compasión para con los otros, y también recuerdo lo del amor a los enemigos. Creo que puede ayudar, yo esto lo digo desde mi experiencia personal, puede ayudar a veces, que los sentimientos de un hermano no es el mismo que el otro, pero puede ayudar a pensar que yo veo la vida, la historia de salvación y la historia presente por gracia de Dios de esta manera. Es decir, yo podría estar ahora también manejando un fusil, podría estar en plena guerra, pero por pura providencia de Dios y su misericordia yo estoy aquí, ¿no? Y entonces me parece que es muy oportuno, por un lado, agradecer. Yo amo los salmos y es lo que continuamente viene a mi memoria, porque por años estoy recitando los salmos. El Salmo 40 es precioso, pero se va repitiendo eso en nosotros, en nuestros diálogos los martes. Tener fe, esperanza y también, por supuesto, la caridad. Papa Francisco decía los días, hace poco, en un reportaje que le hicieron una periodista argentina, muy lindo reportaje, dijo que la esperanza era la virtud más humilde, porque era la que teníamos que tener todos los días. Se habla mucho de la fe, se habla muchísimo de la caridad, pero tener esperanza era muy difícil y era la base de la alegría y del gozo espiritual. Entonces, cada día yo me imagino a los hermanos de allá de Jerusalén y de toda la zona de Palestina e Israel, tener esperanza, lo que debe ser para ellos, ¿no? Tener esperanza que esto va a pasar, a que va a llegar. Y hago nada más que un presupuesto filosófico y con esto termino, ¿no? Me alentó también en la vida, después de recorrer tanto y ver los caminos de Dios como es en cada uno de nosotros. Filosóficamente se afirma que el cuerpo con el alma, que es lo que conforma nuestra persona, alma y cuerpo, en el momento de la muerte se separa el alma del cuerpo y el cuerpo, que es materia, es lo que se degrada. Pero el alma se eleva hacia el encuentro con el Padre, ¿no? A la vida eterna. Ahora, al dejar el cuerpo, el alma y elevarse sola, pasa a un estado sin tiempo. Es la eternidad. En ese instante que pasamos a la eternidad, el juicio personal, esto es lo que yo vivo también desde mi fe, ¿no? No sé si se comparte así. El juicio personal y el juicio universal se dan juntos. Entonces, podemos hablar de que el fin de los tiempos ya está pasando, porque nuestro fin de los tiempos ya es posible. Es decir, ya nos queda poco hilo en el carretel a cada uno de nosotros. Entonces, esa venida del Señor o ese encuentro con Él definitivo, con todos los hermanos en el juicio universal, es un solo instante de eternidad. Entonces, es muy bello en esto pensar, por un lado, que vuelvo al seno del Padre, pero por otro lado, todos mis hermanos nos vamos a conjugar en un solo instante, ¿no? Y si bien es un consejo del Señor orar por los enemigos, es decir, es eso, desearle una bendición, no maldecir. Pero no es que vamos a salir corriendo, pegarles un abrazo y comerlos a besos. Son nuestros enemigos. O mantenernos a veces en silencio, como él lo hizo en el juicio que tuvo que atravesar antes de ser crucificado. Se cayó, no se puso a abrazarlo ni a Pilato, ni a los que lo laceraban ni escupían, ¿no? Y por último, volviendo a Pimpa, a mí también todo el tiempo me hizo recordar la parábola del sembrador.
y bueno, y hacía mis juegos interiores con la misma palabra, ¿no? Así que gracias Pedro y todos ustedes. Gracias, Pedro. Bueno, Yo quería decir algo chiquitito. sí, Joel, cómo no. Eso de orar por los enemigos, yo no me acuerdo dónde está, pero sí está claro de que es si el que el que te odia, eh, hay que darle, como decía, hay que, hay que ponerle, darle de beber, ¿cómo es? Y si tiene hambre, darle de comer, porque asco de fuego pondrás en su cabeza. Es decir, es es una forma de combatirlo al enemigo. Eh, para que deje de ser enemigo o no sé, no conozco el misterio ese, pero es una forma de combatirlo, porque asco de fuego pondrá sobre su cabeza. Eh, Así que eso de orar, no sé, no lo he visto eso de tener que orar por los enemigos, pero sí por el que te odia, ¿no? Que no es un enemigo necesariamente, un hermano puede odiar a otro hermano. Y eso hay que corregirlo, evidentemente. Perdón, no, Joel, no, la escritura es concreta en ese caso y dice orar por tus enemigos. Sergio, Bueno, por perfecto. favor, ¿Eh? aunque tengas toda la razón del mundo y lo puedas demostrar, como dinámica para que podamos escucharnos unos a otros, pido por favor que si alguien está hablando no lo interrumpa Ah, otro perdón, no era para aclarar para nomás la corregir. escritura. No, estoy Ya de Todo sabía. acuerdo. bien, No, Estoy no, después de en sí, todo acuerdo. caso si Ya querés, sé, pero me jodas. todo bien. Está bien, No, perfecto. no, No, no. quería nada más Sí, sí, citar la estoy de escritura como acuerdo. era. No quiero entrar, pero es un tema que tendría que estudiarse un poco mejor, porque es distinto el que odia que el que es enemigo, ¿no? Este, eh, en la Biblia está el enemigo ultérrimo de Israel, que es el pueblo de Amalek, que viene la orden de Dios, borrará la memoria de Amalek debajo del cielo. Debajo del cielo. Debajo del cielo, ¿no? Es decir, que no es una cuestión de amar a ese tipo de enemigo. Hay muchas formas de combatir un enemigo. Es lo mismo separar el trigo de la cizaña, ¿no? Bueno, mi hermano me está diciendo la parábola esa del trigo y la cizaña, que hay que separarlo, y la cizaña va para el fuego y el trigo va para comer, es decir, porque están mezclados, estamos mezclados hoy en día, la cizaña con el trigo. Pero son temas que para otra oportunidad creo que sería interesante mostrar estas dos posibilidades. Bueno, hasta acá nomás, y yo creo que... ok. Gracias, Joel. Y Sergio, perdón si te corté la palabra, pero es para mantener la dinámica. Si quieres, si está aclarado, lo dejamos ahí. Si quieres agregar algo, ahora sería un buen momento, o si no, seguimos. ¿Seguimos? No se te oye. No, perdón, gracias por la palabra. No ha sido algo, perdón, yo acá no intento tener la razón de nada. O sea, simplemente ha sido, este, como Joel manifestó que no estaba muy seguro del pasaje, simplemente citar el pasaje. Yo no digo que tengo la razón ni nada de eso. Jesús en ese caso dice que orar por tus enemigos te hace todavía mejor ante los ojos del Padre porque estás de algún modo duplicando, por así decir, tu misericordia, porque es difícil orar por el enemigo, ¿se entiende? Eso es lo que enseñó Jesús en esa ocasión. Ahora, como decía Pedro, también no es que vas a salir si no te da la circunstancia,
abrazarte como loco con alguien que sabes que no te va a corresponder o que no tiene buenas intenciones. O sea, tampoco tenemos que ser incautos. Guarda con eso. Claro. Pero Ok. está hablando de la oración, por eso quiero ser bien puntual en la escritura y no estoy dando una opinión personal. Eso dice ¿Cuál la es el escritura. pasaje, Sergio? Te lo ¿Cuál voy es a el? buscar, te lo voy a buscar y te lo voy a pasar. Ok, No lo tengo acá, pero te lo voy a pasar por WhatsApp luego. bien. Ahí lo puso Viviana, Mateo 5, 44, 45. Ajá. Bueno, Ok. bueno. Bueno, en ese caso, considerando la hora, a mí me resulta en este momento muy difícil orar una, por los terroristas que entraron, la gente de Hamas que entró en Israel, pero puedo acompañar un rezo para que Dios ilumine su alma y se den cuenta de que se equivocaron y que hicieron mal, sin que eso signifique que nadie baje la guardia, ni perdonarlos tampoco, pero no creo que me corresponda a mí hacerlo, ni dejar de reclamar para que se liberen los rehenes que tienen, ¿no? Entiendo que es muy libre cada uno de rezar como se lo dicte su corazón. A mí, en esta circunstancia, por lo que acabo de explicar, se me complica. Y yo quisiera ahora, dado que hoy es el Shloishim, o sea, se cumple 30 días de que fueron asesinadas muchas personas, a las que en alguna medida yo siento que son mi familia, mis primos, mis sobrinos. Yo quisiera, siguiendo una tradición litúrgica judía, sin mucha vuelta litúrgica, no soy muy ceremonioso en eso, quisiera simplemente prender acá delante de ustedes una velita a la memoria de todos los que fallecieron y especialmente una velita para los niños, de ambos bandos, ahí sí, porque los niños son niños y basta. Y también pedirle después a Pedro, una vez que yo haya prendido la vela, si quiere conducirnos leyendo el Salmo para que podamos decir todos juntos amén. ¿Les parece bien que cerremos así? Entonces voy a prender para esta reunión una velita. Gracias, Pedro. Pedro Barreiro, si quieres. Sí. No voy a leer el Salmo 40. Voy a leer algo que vivimos hace un mes y que también viví como vivimos nosotros y vivió el pueblo de Israel cuando se encontraban. Se abrazaron. Se abrazaron. En medio de todas las situaciones, cuando se encontraban, se abrazaban. Y Habacuc, el profeta, significa abrazo. Y dice él,
Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Dios, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y en memoria de nuestros seres queridos, familiares o hermanos queridos. Sabemos que en esta circunstancia, en la presencia de Dios están. Y nuestra oración es para que nos dé paz, confianza, justicia en medio de todas estas situaciones. Y yo puedo decir, con todo, me alegraré en Dios, que es mi Señor y mi Salvador. Amén. 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 Amén, amén, amén. Gracias, Pedro. Gracias los dos, Pedros. Gracias a todos. La Gracias a semana que viene. Un gran abrazo, un gran abrazo. Un gran abrazo. Muy, muy bien, Pedro.